Señor, oro para que tú nos ayudes. Por la sangre de Cristo yo vengo y presento mi debilidad, mi imperfección y aún los pecados cometidos, aún hasta el último minuto que subí acá. Tú los conoces todos. Permite que sean lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Que no ignore que es por la sangre que yo estoy aquí. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias por los que han venido. Y los que no, que también tú los puedas bendecir ahí donde están. Gracias por las familias que has traído. Te suplicamos que la palabra sea como clavos hincados en la boca de un pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Luego vamos a leer Segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Dice: (1:5) trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Vuelvo a leer Segunda de Timoteo 1:5, el texto que vamos a estar leyendo hoy. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: yo me acuerdo, traigo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, pero quien te la transmitió, a quien Dios usó, fue a tu madre Eunice y a tu abuela Loida. Ahora, Segunda de Timoteo 3:15 y 17. Y que desde la niñez, está hablando Pablo a Timoteo. ¿A quién le está hablando Pablo, hermanos? A Timoteo. Y dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo sabía las sagradas escrituras, a saber quién se las había enseñado. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora Pablo habla de las escrituras. Toda la escritura, toda, incluyendo las genealogías, toda, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Es como, hermanos, soplada por Dios. Tiene el sello de Dios. La escritura tiene el sello de Dios. Es infalible y perfecta, como Dios es infalible y perfecto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la contextualización de estos textos? ¿En qué circunstancias se dieron? ¿A quién fue escrito esto? ¿Cuál es la contextualización de esto? Timoteo era un hombre, pero no era cualquier hombre. Él era un hombre de Dios. ¿Cómo era Timoteo, hermanos? Un hombre de Dios. Hermanos, anhelamos que nuestros hijos sean solo hombres, o hombres profesionales, o hombres de Dios. Hombres de Dios. Que Dios use lo que sea, en el tiempo que sea, para que lo sean. Timoteo no solamente era un hombre, sino que era un hombre de Dios, llamado a ser ministro del Señor. Era un ministro del Señor, había sido llamado a eso, por la voluntad de Dios. Él, aunque tenía la desventaja de, al parecer, de tener un hogar donde el padre no era creyente, porque dice que era de padre griego, la influencia de su madre Eunice y de su abuela Loida, la semilla del evangelio no solo había sido sembrada en él, sino que la semilla del evangelio había florecido. ¿Qué había pasado en la vida de Timoteo, hermano? ¿Qué había hecho la palabra de Dios en él? Había florecido. ¿A quién va dirigida esta carta y cuáles eran las circunstancias? Ya hablando del otro texto. Porque el segundo texto que leímos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para esto. ¿En qué contexto fue esta palabra expuesta? Este contexto es parte de las últimas palabras de Pablo. Son las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Pablo está no en la cárcel, sino en la mazmorra para ser ejecutado. Pablo habla de tiempos peligrosos. Ese es el contexto. ¿Sería que había violencia? No, siempre ha habido violencia. El tiempo peligroso se refiere a peores cosas. Eran tiempos sumamente peligrosos porque habían falsos maestros en esos días. ¿Qué habían, hermanos? Falsos maestros. En los días de Pablo, no digamos ahora. Y entonces Pablo dice: solo la escritura es el antídoto contra esto, enseñada desde la niñez. Había falsa doctrina en aquel tiempo. Había falsa piedad. Habían maestros, predicadores que no amaban la verdad ni la vivían en sus hogares. Pero Pablo concluye: pero no irán más allá. Entonces, en el tiempo de Pablo, hermanos, habían falsos maestros, falsos profetas. Y hablando así, hermanos, ¿creen ustedes que hoy, al igual que en los días de Pablo, será lo mismo? Peor. Porque la maldad se ha aumentado. Ahora, ¿por qué, hermanos, estar en guardia contra los falsos maestros y la falsa doctrina? ¿Por qué, hermanos? Más que a un ladrón, más que a un homicidio, más que
a la criminalidad. ¿Por qué estar en guardia? Porque el falso maestro distorsiona la palabra de Dios. ¿Qué hace el falso maestro, hermano? Distorsiona. El falso maestro enseña Biblia, pero la enseña distorsionada. Partes de verdad y partes distorsionadas. Los falsos maestros distorsionan la verdad, así como la serpiente en el principio. Génesis 3:1 dice, ¿con que Dios les ha dicho a ustedes? No, no es para tanto. La falsa doctrina y los falsos maestros y Satanás, el objetivo de ellos es producir hombres falsos. ¿Cuál es el objetivo? No solo distorsionar, sino producir hombres falsos. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Para que enseñen falsa enseñanza y propaguen la mentira y la piedad. El objetivo de la falsa doctrina y de los falsos maestros es producir falsos francos tiradores que no cumplan el propósito para el cual fueron instruidos. ¿Qué le parece si usted está en guerra contra Honduras, una guerra justa, y usted contrata francos tiradores en todas las líneas del frente, pero esos francos tiradores no están con usted? Están con Honduras. Perdón por poner a Honduras. No tenemos nada. El objetivo del enemigo ese es producir falsos, francos tiradores. O que disparen contra usted o que no disparen en la hora de la batalla. Engañando y siendo engañados. Le voy a poner un ejemplo de cómo los falsos maestros y la falsa doctrina es bien peligrosa. Supóngase que usted tiene una fábrica de casquillos. Usted es un dueño de una fábrica de casquillos. ¿Dueño de qué es ahorita usted, hermano? De una fábrica de casquillos. Usted produce de toda clase de casquillos para mortero 81, 120, .50, .30 y las diferentes ramas de la fusilería, de la artillería. Usted tiene una fábrica de casquillos para artillería pesada, para quien usted trabaja. El que trabaja, el que lo contrató a usted, le ha dado medidas precisas. ¿Qué medidas le ha dado? Para que cada mortero o bala sea disparado con precisión. Eso requiere de parte suya fidelidad, obediencia, sacrificio y calidad de su parte. Pero alguien de sus mejores trabajadores le dice que no es necesario la fidelidad al fabricar casquillos. No es necesario hacerlos como podás. No es necesario la precisión. No es necesaria la obediencia y no es necesario el sacrificio. Para avanzar hay que obviar algunos de estos principios. ¿Qué sucederá? Lo que sucederá es que si usted viola estos principios en los casquillos, a la hora de dispararlos, ¿qué va a pasar a la hora de dispararlos? Nada. No darán en el blanco. El propósito de los casquillos se perdió. Así es Satanás hoy en día
usando a los falsos maestros para que el propósito de Dios no se cumpla. Y para ello distorsiona la palabra. ¿Qué hace Satanás para que el pueblo de Dios no cumpla sus propósitos, hermano? Distorsiona la palabra de Dios. Satanás enseña que Cristo no es tan importante en la doctrina. Que la deidad de Cristo no es tan importante. Usted y yo podemos creer si Cristo es Dios o un ángel y no importa. Sí importa. La falsa doctrina dice, no, Cristo no es el único redentor, también María es corredentora. No es así. Hay un solo mediador, un solo redentor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién le quita a un católico? Primero Dios y la Virgen María. ¿Quién le quita esa parte? Porque fue instruida así, distorsionado así. Que Dios y la Virgen te bendiga, hija. Es que no puede, ellos no pueden. Y ellos le comprueban a través de textos distorsionados que María es necesario en todo. La falsa doctrina falsifica la fe. Dice que la fe no es necesaria, que también son necesarias para la salvación las obras. Por eso Pablo dice, salvos por medio de la fe, pero la fe sola, sin obras. Satán no nos destruye apareciéndonos como un fantasma o con problemas, enfermedades. Él trabaja distorsionando la verdad. ¿Cómo destruye Satanás, hermanos? Haciendo que ignoremos el propósito de Dios y que vivamos de una manera buena, pero distinto y no conforme a la palabra de Dios. Entonces ya vimos cuál es el objetivo de estos falsos maestros. ¿Cuál es el objetivo de los falsos maestros y de la falsa doctrina, hermanos? Distorsionar la palabra de Dios y evitar que se cumpla el propósito de Dios. Producir francotiradores falsos. Producir hombres falsos que enseñen no con precisión, ni con fidelidad, ni con sacrificio, que enseñen medias verdades. Y entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto que Pablo da contra los falsos maestros? Según el texto, hermano. Yo estoy hablando del texto. El antídoto que Pablo da, y no me vayan a malentender, contra los falsos maestros es la influencia santificadora en la familia. ¿Cuál es el antídoto, hermano? La influencia santificadora en la familia. ¿Cómo fue que Pablo, hermanos, tuvo una fe genuina? ¿Cómo fue que Pablo fue cuando grande un francotirador, pero de verdad un francotirador que no perdía una? ¿Cómo fue? ¿Quién influyó en él, hermanos? ¿Cómo se llamaba la mamá de Pablo? Perdón, de Timoteo. ¿Cómo se llamaba? Eunice. Y su abuela, entre las dos le echaban la vaca.
Mientras el papá distorsionaba y lo quería llevar quizás a todo lo griego, ¿verdad? De aquel tiempo, la mamá oraba, derramaba lágrimas, buscaba a Dios y la abuela la apoyaba. Había un equipo ahí de maestras y de maestros que con precisión, con sacrificio y con fidelidad enseñaron la palabra de Dios. ¿Qué tipo de maestro será usted para sus niños? La influencia santificadora en la familia. Tiene que haber una madre Eunice y una abuela Loida con una fe genuina, influenciado con las sagradas escrituras a un hijo Timoteo, orando para que esa fe genuina a su tiempo nazca de nuevo, a su tiempo. No acuse a nadie porque los hijos no han nacido de nuevo. Todo tiene su tiempo. Gloria a Dios con los que tenemos niños pequeños y han nacido pequeños. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero nuestro deber es derramar lágrimas. Orando para que esa fe genuina a su tiempo nazca de nuevo, para que lo que la fe que habitó en ellas, Timoteo la reciba también. Debe de haber una pasión, un trabajo diario en la familia como Dios manda. Siempre acostumbrábamos, aunque veíamos una película secular con mis hijos, ¿y dónde está ahí la aplicación? ¿Qué hemos aprendido del Evangelio ahí? Que el personaje era un escéptico, no creía en nada. Debe de haber una claridad como antídoto. Estoy hablando del antídoto contra los falsos maestros y la falsa enseñanza que está a nuestro alrededor. Debe de haber una claridad que la niñez es una oportunidad. La niñez es ¿qué, hermanos? Una oportunidad para sembrar con esperanza. La niñez, mientras usted tenga a sus hijos en casa, es una oportunidad de sembrar con esperanza. Mientras usted tenga a sus hijos en casa, repito, es una oportunidad para sembrar en esos niños con esperanza. ¿De qué manera puede usted? Hay muchas maneras. Los padres debemos ser entendidos de verdad que lo que Dios usará para la conversión de nuestros hijos son las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que Dios usará para la conversión de nuestros hijos, hermanos? Las sagradas escrituras. Pero no las sagradas escrituras en la mesa, no, enseñadas, repetidas, aplicadas. Los padres debemos ser entendidos, que solo eso es lo que Dios usará, usadas por el Espíritu Santo. Escrituras, ya que ellas con precisión, las sagradas escrituras con precisión nos mostrarán que la salvación solo se encuentra en la persona de Jesucristo. ¿Qué nos enseñará la palabra, hermano, con precisión? Que la salvación solo se encuentra en una persona, y es en la persona y en nadie más. Y que es por medio de la fe. ¿Por medio de qué, hermano? Fíjate que la fe nos salva, es por medio de la fe que somos salvos. Quien salva es la persona de Jesucristo.
Yo sé que muchos de nosotros fallamos, es que yo soy salvo por fe, yo no soy salvo por fe, yo soy salvo por medio de la fe. Porque la salvación viene solamente por una persona, es por Jesucristo. Y es por la fe puesta en Él que nosotros somos salvos. ¿Y quién va a enseñar eso a los niños? Usted y yo. Si usted tiene un grupo de niños, sedúzcalos primero, como engáñelos, pero no es engaño. Dígale, niños, ¿verdad que todos somos salvos por fe? Amén, mentiras. Somos salvos por la gracia de Dios, somos salvos por Jesucristo, somos salvos por medio de la fe. La fe no es la fuente de salvación, la fuente de salvación es Cristo. ¿Y quién va a enseñar eso a su niño? Eduardo Díaz, él le va a enseñar. La abuela. Así que yo estoy predicando algo aquí que ellos lo pueden entender. Eduardo lo entiende y Margarita lo entiende. Allá ellos. Tienen que leer Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo 1:5 y Segunda de Timoteo 2. ¿Cuál fue el pasaje? 15. Estamos hablando del antídoto contra la falsa doctrina. Nuestros niños tienen que ser indoctrinados. Nuestros niños tienen que ser indoctrinados, hermanos. ¿Qué otros antídotos hay para la falsa doctrina? Bueno, entender que mantenernos firmes en la verdad de Dios y su palabra, instruyendo en el seno familiar. ¿Qué es la familia, amados hermanos? El concepto de familia. ¿Qué es familia, hermanos? ¿Qué es una familia? Es la comunidad principal de aprendizaje y de instrucción. Es la comunidad principal establecida por Dios de aprendizaje y de instrucción. Los hijos de Dios, como todos los seres humanos, incluyendo nuestros hijos, tenemos emociones que necesitan ser santificadas. ¿Qué necesitan las emociones de nuestros niños y nosotros, hermanos? Ser santificadas. Antes de que ellas tomen el control sobre nosotros y nos destruyan. Si esas emociones no son santificadas y limpiadas, esas emociones nos pueden llegar a destruir. Destruir. ¿Quién le enseñó a ese falso predicador que yo lo oí en televisión? Una iglesia bien famosa. Yo lo oí a él. Y él decía, una canita al aire, una vez al año. ¿Quién le enseñó a ese falso a propagar eso? Otro falso. Pero no hay tal cosa en la Biblia, que una vez al año no hace daño. Sí hace daño. Porque la Biblia dice en Génesis 3 que eso fue lo que pasó. Por un pecado entraron todos los pecados y por un hombre que abrió la puerta entró todo. Si nos alejamos de la verdad, que es su palabra, no hay posibilidad alguna de que triunfemos en el campo de batalla, porque no contaremos con el respaldo de Dios. Cuando se trata de la guerra espiritual, el mundo no es pasivo. El mundo no es pasivo, hermano. En lo más mínimo, el mundo está trabajando. ¿Creen que los autores de programas, autores de series, los autores de los promotores de los diferentes en la televisión, ustedes creen que no está trabajando ahí el enemigo? Nuestros hijos tienen que tener una mente para discernir.
El mejor contraataque en la guerra espiritual puede ser resumido en 4 acciones: leer, orar, depender, resistir e instruir. Tenemos que leer para poder enseñar a nuestros hijos. Orar por nuestros hijos. Depender y resistir, estar listo para resistir y estar listo para instruir en todo tiempo. En la casa, al levantarse, al acostarse, andando por el camino. Cuando estén pequeños y cuando estén grandes. El contraataque del creyente debe de ser intencional y continuo, porque el ataque que proviene del mundo, de las tinieblas, es igualmente intencional y continuo. Me decía una niña: tío, es que el pecado nace en mí, me decía, nace, yo veo que nace. En la guerra espiritual, lo peor que podemos hacer es tratar de pelear en nuestras propias fuerzas, sin la palabra de Dios, conforme a nuestra sabiduría. Hermanos, ¿cómo son los tiempos que enfrenta la familia hoy en día? Ustedes saben que en los tiempos de Pablo habían pocas iglesias cristianas. En Asia habían 7. Y de ahí se propagaron. ¿Cómo son los tiempos que enfrenta la familia en el siglo? ¿En qué siglo estamos, hermano? ¿21 o 22? 22, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Tenemos como familia que examinar, que compartirles a nuestros hijos que en la misma iglesia hay cizaña. Tenemos que compartirles a ellos que en la misma iglesia hay creyentes nominales. ¿Qué hay en la iglesia, hermano? El peligro del cristiano nominal. Tenemos que compartirles a nuestros niños el peligro de acomodarnos a ser un creyente nominal. ¿Quién es el creyente nominal? Nominal que tiene nombre de algo y le falta la realidad de ello. ¿Quién es un creyente nominal, hermano? Que tiene nombre de creyente, pero le falta la realidad de ello. Es la persona que intelectualmente cree en Cristo, ya sea que asista o no a la iglesia. Lamentablemente, su mente y corazón no ha sido transformado. En lo más mínimo, ese es un creyente nominal. El nominalismo. En lo más mínimo, él no es una oveja. No tiene comunión con Dios por medio del Espíritu Santo y por la palabra. El creyente nominal viene a la iglesia, pero no tiene comunión con Jesucristo ni con la palabra. Su estilo de vida, Dios no es el centro. Puede que sea muy religioso, aunque no roba bancos ni mata, su vida no es diferente de un inconverso. El inconverso habla pestes de los hombres. También él habla pestes de los hombres que han sido creados a la imagen de Dios. O sea, el inconverso no le importa. O sea, él va a hablar pestes de los hombres, líderes o quien sea. Pero el creyente de verdad tiene temor. Porque los hombres han sido creados a la imagen
de Dios. Ellos vienen a la iglesia por motivos diferentes que los verdaderos creyentes. Debemos orar al respecto con mucha compasión. Debemos enseñar a nuestra familia el peligro de ser uno de ellos. Debemos decirles a nuestros hijos, a nuestros niños, ore para que usted sea un verdadero creyente. Ore para que la motivación suya de ir a la iglesia no sea usted el centro. La motivación sea su hambre por el Señor. Tenemos que advertirles a nuestros niños el peligro de la cizaña. ¿Cómo son los tiempos que enfrenta la familia en este siglo? El nominalismo, el peligro del nominalismo. Nosotros también, incluyéndome yo, debemos preguntarnos que no sea yo uno de ellos. ¿Qué debemos de orar nosotros, hermanos? Orar y decirle que no sea yo un creyente nominal. Que el hermano trajo esa palabra, yo la quiero, Señor. Yo no quiero ser un creyente nominal. Yo quiero que lo que me motive a venir a la iglesia eres tú. Y que pueda enseñar a mis niños el peligro de ser un creyente nominal. ¿Y a dónde lo va a enseñar? Usted lo va a enseñar en casa a su niño. Tenemos el peligro de los falsos maestros fuera de la iglesia. Hermanos, tenemos que instruir a los niños en la deidad de Jesucristo, en la Trinidad. Tenemos que instruir a nuestros niños en escatología bíblica, porque tenemos los falsos maestros de los testigos de Jehová que tocan a la puerta y ellos están bien instruidos para distorsionar. Tenemos el peligro del mormonismo, que son tan amables y tan atentos que a muchos se han ganado con eso. Pero así como son de amables, son pero tan falsos, tan francos, tiradores falsos, que distorsionan la verdad. Tenemos el Islam, hermano, aquí en San Miguel, no vayamos al Medio Oriente, aquí en San Miguel ya está el Islam. Tenemos al judaísmo, hermano. El judaísmo, hermano, que nos retorna a la ley, a los rudimentos, a vestirnos como judíos, a hacer otra vez las fiestas, a parecernos nuevamente a los judíos para hacer una iglesia judeo-cristiana. No, hermanos, Dios ya derribó eso. Y no le ponga atención a todo eso, por aparente que sea todo eso. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Tenemos el sentimentalismo en las iglesias. Es que yo sentí en ese himno que los pelos se me hacían para arriba y ahí la presencia de Dios y ahí caía al piso. El sentimentalismo. Yo no necesito sentir, no necesito que los pelos se me paren o caer al piso. Yo lo que necesito es recibir la palabra verdadera y vivir conforme a ella en mi hogar, en mi trabajo y donde quiera que estoy. Tenemos el misticismo, que se me apareció un ángel, se me apareció el Señor, oí la voz audible de Dios. El misticismo, cuidado. El falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio donde no está centrado en la Escritura ni en Jesucristo, sino en otra cosa. Lo que atrae muchas veces en muchas iglesias, lo que atrae no es la predicación basada en la sola Escritura, sino en la música.
el templo atractivo, la comodidad, las experiencias religiosas y no Jesucristo. ¿Dónde se debe de enseñar esto? En el seno familiar. ¿Dónde se debe enseñar esto, hermano? En el seno familiar. Me acuerdo cuando la gente iba a los encuentros, allá a unos encuentros del falso movimiento G12, ¿se acuerdan? Iban a una colonia de allá de San Salvador y pasaban 3 días ahí. Y a mí, pastores me decían, y mire, es que yo he experimentado algo que nunca lo experimenté en la iglesia. Es que yo experimenté algo en ese retiro que nunca lo experimenté en la iglesia. Entonces yo decía, yo estoy descarriado. Porque yo con mi Biblia, aunque sea debajo de un palo, ahí está la presencia de Dios, porque está la palabra viva de Dios ahí. Y a través de la palabra el Espíritu viene y me habla, quebranta mi corazón, me limpia. Entonces yo decía, estoy descarriado, yo decía. Porque esta gente han elevado aún, pero no era tal cosa. ¿Dónde se debe de enseñar esto? En el seno familiar, con padres purificados y padres santificados, como Eunice y su abuela Loida, que tenían una fe genuina. Según el texto, además de los antídotos que yo he dado, ¿cuál es el antídoto que Pablo da? Mire, dice la sana doctrina. ¿La qué, hermano? Las sagradas escrituras, enseñadas desde la niñez, la sana doctrina que nos lleva a vivir una vida piadosa en la práctica, hogar y mundo. Según de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina es la doctrina basada en la palabra de Dios. Mi conducta, la doctrina sana te lleva a una conducta sana. Mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron. Hermanos, ¿por qué las Sagradas Escrituras enseñadas desde la niñez es la herramienta de Dios? Vuelvo y repito. ¿Por qué las Sagradas Escrituras enseñadas desde la niñez es la herramienta de Dios? Es la única herramienta visible que Dios usa. Las Sagradas Escrituras tienen su origen en Dios. ¿En quién tiene su origen las Sagradas Escrituras? Son inspiradas por Él. Aunque la Biblia le parezca así, un libro, esa Biblia ha sido inspirada por Dios. Fue soplada por Dios. La Escritura es la única que ahuyenta las tinieblas, ya que Dios es luz y su palabra es su lámpara. Las Sagradas Escrituras, ella tiene el poder de convertir el alma. ¿Quién tiene el poder de convertir el alma, hermanos? Las Sagradas Escrituras. Un taxista confesaba cómo fue su conversión. Y a él, ¿quién no le había dicho por su vocabulario que él tenía una boca de inodoro? ¿Quién no le había dicho a él? Pero un día un niño lo oyó decir una vulgaridad y el niño le dijo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y él daba testimonio y decía, esa palabra a mí me convirtió. Dicha por un niño.
Ella tiene el poder de convertir el alma de un niño y hacerlo un hombre y una mujer de Dios. La Biblia es una espada que penetra y logra lo que nosotros no podemos hacer. La Biblia es una espada que penetra el alma y logra lo que nosotros no podemos hacer. Hermanos, en la grama que usted tiene frente a su casa y la grama que hay aquí, ¿cómo procuramos mantener esa grama? Con riego artificial, pero se seca. Pero con una lluvia que caiga, esa grama cambia. Así es la palabra de Dios comparado al esfuerzo humano. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Las Sagradas Escrituras es la herramienta de Dios que Dios usa para ser más efectiva. Las Sagradas Escrituras es más efectiva que nosotros. Las Sagradas Escrituras enseña. ¿Qué hace las Sagradas Escrituras, hermano? Enseña. Con las Sagradas Escrituras usted debe de enseñar a su hijo el origen del universo. Hijo, nosotros creemos que por fe que el universo fue creado de la nada. Dios no usó nada, hijo. ¿Qué usó Dios para crear el universo? Nada. Y aunque la falsa doctrina diga que Dios usó otras cosas para crear el universo, ya una precreación, no, de la nada, dice Hebreos, capítulo 11, de la nada. Usar las Escrituras con precisión. Son útiles para enseñar, dice, para enseñar lo distorsionado. Son útiles para redarguir. ¿Son útiles para qué, hermanos? Para dar convicción, para hacer a alguien convicto, alguien que se crea bueno y decirle, no, no eres tan bueno. La Biblia tiene autoridad para reprendernos, para reprender a los hijos, darnos convicción de lo que es malo y lo que es bueno. Y no seamos religiosos. Digámosle al hijo, pongámosle parámetros. ¿Qué pasa con la música, papi? ¿Qué pasa con la música? La música debe de estar regulada por la palabra de Dios. Si la música contradice la palabra de Dios, no la oiga, porque usted está siendo, el mundo pecaminoso está siendo sembrado en usted. Pero la música que no contradice la palabra de Dios puede oírla. Y nadie me puede juzgar a mí. La palabra es útil para corregir. ¿Para qué, hermanos? Tiene que ver con corregir al descarrilado. La Biblia es como un espejo que vemos en ella y al meditarla nos santifica, nos santifica. Al mostrarnos nuestras manchas y nos muestra a Cristo el cómo debemos ser. Hijo, cuando tú estabas forcejeando con el juguete con el otro niño, ¿qué pecado estaba ahí? ¿Qué mandamiento violaste? El primer mandamiento. El segundo mandamiento, porque no amé a mi hermanito más que a mí. Yo fui un egoísta y la palabra es útil para instruir, también en justicia. La palabra es útil para instruir en justicia. La Biblia es capaz de decirnos que nuestra justicia propia no es buena, nuestra justicia propia no es buena, que no basta la conducta, la buena conducta, no basta la buena conducta. Es necesario otra justicia y es la justicia de Jesucristo. Que nuestra fe no debe de estar en nuestra justicia, en nuestra obediencia, sino en otra obediencia. ¿Y cuál obediencia es? La obediencia de Jesucristo. La Biblia nos dice cómo vivir sabiamente en este mundo, no en nuestra justicia. ¿Y cuál es la finalidad de la Biblia? Preparar hombres de Dios, preparar buenos casquillos.
preparar buenos francos tiradores. La finalidad es preparar hombres de Dios para buenas obras. La finalidad de la falsa doctrina es producir hombres falsos y perversos. Pero la finalidad de las Sagradas Escrituras es preparar hombres de Dios que reflejan su gloria. Es preparar hombres de Dios parecidos a Jesucristo. ¿Parecidos a quién, hermanos? El anhelo de todo padre y toda persona que se va a casar es que sus hijos se parezcan a Jesucristo, que honren a Jesucristo en el hogar, sean modelos de Jesucristo, sean cabezas del hogar, pero no cabezas naturales, sino cabezas espirituales, buenos sacerdotes. Quiero ir aterrizando, hermanos. En este siglo que vivimos hay mucho descuido. En este siglo que vivimos, y siempre lo ha habido, hay mucho descuido. ¿Qué hay, hermanos? Mucho descuido en la familia. Los padres no entendemos el por qué Dios nos ha dado a nuestros hijos. Por lo menos yo entiendo que hoy, si mis hijos están grandes y yo ya no puedo estar con ellos, Dios me ha dado a mis hijos para yo interceder por ellos cada mañana. Cada mañana. Dios me los ha dado. Nadie más orará por ellos. Nadie se levantará y me dirá, mire, yo oro por sus 2 hijos todas las mañanas. No. A menos que de verdad. Pero ¿quién es llamado a orar por él? Soy yo. Hay mucho descuido hoy en día. Me duele a mí. Y para ilustrar eso, quiero que veamos Job 39:13. Dice, ¿diste tú hermosas alas al pavo real? ¿De quién está hablando ahí, hermano? Del pavo real. Ustedes saben que es un libro poético. Está hablando en figura. Está hablando del pavo real, pero ya van a ver. O alas y plumas al avestruz. ¿De quién está hablando hoy? Del avestruz. Y el verso 14 ya se refiere al avestruz. Dice, el cual desampara en la tierra sus huevos. ¿Qué hace el avestruz, hermano? No tiene entendimiento el avestruz. Es un pájaro tonto, hermano. Es un ave tonta. Él cree que al poner un huevo está haciendo pupú. No, es una cría. Él no sabe para qué Dios le ha dado esa cría. Y deja el huevo ahí en el camino. ¿A dónde deja el huevo, hermano? Ahí en el camino los deja. No le importa. No los esconde como otros pájaros que hacen nido y trabajan. No, el avestruz no tiene entendimiento. El cual desampara en la tierra su huevo y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar. Pasó un elefante, ahí le puso el pie, porque en el caminito donde va el elefante, ahí puso el huevo. ¿Quién tuvo la culpa? El avestruz. ¿Por qué no escondió su huevo? No tiene entendimiento. Olvida que el pie puede pisar y que puede quebrarlo la bestia del campo. Se endurece, bien bravo con las crías, para con sus hijos. Les habla bien fuerte, les grita, duro. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos.
no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia, o sea, comprensión. ¿Cuántos padres seremos como esos avestruces que no derramamos lágrimas por nuestros hijos? No oramos, ni los hijos saben. Alabo el ministerio de Madres Unidas, lo alabo. Porque las veces que yo en pasadita las he oído orar, me conmueve y me anima. Bueno, tú me estás llamando también a orar a mí. Que yo no sea un avestruz que oiga la palabra de hoy como que nada, no. Que yo sea como una ave que cuida a sus bebés, que cuida a su familia, que la instruye. Dice la Biblia en Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuántos prudentes van a haber hoy que después de esta prédica 5 decir, yo voy a poner en práctica esta palabra, yo no la voy a dejar caer a tierra por la gracia de Dios? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, el padre avestruz, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa en la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Queridos jóvenes casaderos, varones y hembras, ¿cuál es el propósito por el cual te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? ¿Por la relación sexual? Está bueno, magnífico. Pero debe de haber un propósito más alto, y es criar hijos para su reino. Para que tus hijos en un tiempo sean hombres de Dios, mujeres de Dios. Hombres del Salmo 112 y mujeres de Proverbios 35. ¿Cuál es el propósito de una familia? Establecer una comunidad para aprendizaje y para la instrucción, para que de ahí, de ese nido, puedan salir hombres y mujeres de Dios. ¿Cuál es el propósito de ser una abuela? Influenciar a los nietos. Transmitir la fe no fingida. Aquí la palabra va para todos, porque hay jóvenes, todos se van a casar un día. Y que cuando tus padres te llamen en las noches, ve, no a regañadientas, sino sabiendo que la carne nunca va a pedir. La carne siempre va a pedir televisión. Siempre va a pedir otra cosa. Pero yo la pongo en servidumbre. Vamos a tener el devocional. Vamos a leer la palabra. Vamos a hacerlo. Porque eso es lo que Dios ha mandado. ¿Y qué podemos decir? La gracia es suficiente. Ante todo esto, hay gracia para los padres. Hay gracia para las madres, gracia para las abuelas, gracia para los hijos. Hay gracia, porque la gracia de Dios puede llevarnos a cumplir todo esto, a vivir de esa manera. Por eso dice la Biblia, tú pues hijo mío, 2 Timoteo 2:1, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
¿Cuántos padres les gustaría orar? ¿Cuántas madres les gustaría orar? Y decirle, pasó la serie, pasó las 5, pero yo no quiero solamente oír, ser oidor, sino un hacedor. Y yo como pastor de vez en cuando me voy a acercar a usted y le voy a preguntar, ¿qué tanto de la palabra que recibió en la serie de la familia usted la está poniendo en práctica? Para supervisar si la semilla cayó en buena tierra o no. Yo le voy a preguntar a Miguel, le voy a preguntar a César, le voy a preguntar a Wilber, yo le voy a preguntar. Le voy a preguntar al hermano Esteban si está pastoreando su hogar. Yo le voy a preguntar a las que tienen hijas grandes de qué manera están pastoreando, porque me interesa la semilla. Si la semilla fue sembrada o fue olvidada, para dar gracias a Dios o para orar y decir, wow, Señor, aquí la semilla no fue entendida. Puedo acercarme a William y a Janet y decirle, ¿cómo está tu devocional diario? ¿Cómo está? Más o menos. Pero tu trabajo sí, ¿verdad? Ah, sí, ahí sí. ¿Cómo está la universidad? Ay, estoy bien fiel. Y a la palabra, más o menos. No, no puede ser. No estamos para esta vida. Vivimos de vivir como peregrinos. Una de las características de un peregrino es que no se aferra acá y que usa lo de acá para conducir a otros para allá. Oremos al Señor. Padre, ayúdame. Que no sea yo un avestruz, un predicador avestruz, Señor, que pastoree a mi esposa, Señor. Dame la gracia es suficiente. Que pastoree a mis hijos, Señor. Que esta palabra no regrese vacía, que yo ore todos los días por mis hijos, como el piadoso Job. Que examine a mis hijos si andarán en la verdad, que me regocije con los que andan en la verdad, que pregunte, que indague, Señor, si la palabra está siendo puesta, y que me aflija, Señor, cuando no haya sido comprendida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Padre, te suplico, Señor, que me ayudes y ayudes a la congregación, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.